Hoy os voy a mostrar mi rutina de planificación en un día normal de trabajo. Aprovecho el desayuno para hacer un repaso de cómo tengo el día, es decir, reviso los eventos que ya están fijados, como las reuniones, los recados. Así, antes de comenzar la jornada laboral o de estudio, ya tengo una idea del tiempo que realmente voy a tener libre para hacer el resto de tareas. Lo primero que hago nada más llegar al trabajo no es planificar, sino coger energía, es decir, tomarme un café. Una vez espabilada, ya comienza la planificación. Aunque no sigo el método del bullet journal estrictamente, sí que utilizo estos key o bullet points para identificar qué tipo de tareas tengo que realizar de una forma más visual. Existen infinidad de bullet points, pero creo que es importante que solo utilices los que más te interesen. Incluso puedes crear los tuyos propios. Al final tienes que estar a gusto con tu manera de planificar para no perder esta rutina. He aquí una duda, que supongo que a todos nos ha surgido. ¿Utilizaré una agenda o planificador para el trabajo y el estudio y otra para los asuntos personales o utilizaré una para todo? Pues creo que eso depende de la vida que tengáis. Yo la verdad es que tengo muchas tareas que realizar en el trabajo, pero luego mis tareas personales son bastante rutinarias. Así que utilizo el planificador de Charuca para el trabajo y luego 2 libretas para planificar los asuntos del blog y los personales. Y ahora vamos a lo importante, vamos a centrarnos en la planificación del estudio o el trabajo y concretamente en los errores más comunes. Para mí es fundamental tener un bloc de notas pequeño o una hoja aparte en la que hacer un listado de todas aquellas tareas que tenemos pensado realizar. Seguro que no tenemos claro cuándo comenzar todas ellas, así que ¿para qué vamos a anotarlas en un día cualquiera y luego tener que aplazarlas? Cuantas más tareas veamos aplazadas, peor nos vamos a sentir con nosotros mismos, porque pensaremos que no hemos sido lo suficientemente buenos o eficientes para realizarlas. Pero puede que el problema haya sido que no estaban bien fechadas. Así que vamos a listarlas primero y cuando lo tengamos claro, les asignamos un día utilizando los bullet points. Pero aquí no acaba todo. La planificación ha de ser una actividad dinámica. No puedes hacer una planificación a primera hora del día y olvidarte de ella, ya que es muy fácil que cambie dependiendo de tu estado de ánimo, de si te ha surgido algún contratiempo, de terceros. Yo siempre trabajo con la agenda al lado y por supuesto abierta, para poder ir completando o variando la planificación inicial. También estoy convencida de que mucha gente no tiene agenda o planificador para anotar sus tareas, pues por pereza y porque les abruma ver un listado extenso de tareas a realizar. Pues bien, aunque tengas mucho que hacer, las tareas han de escribirse de una forma corta o abreviada. Aconsejo no incluir subtareas en la agenda, ya que entonces la lista puede ser infinita. Me explico. Si tenemos que realizar, por ejemplo, un informe, en la agenda solo deberían aparecer 2 tareas. Informe de, para iniciar el inicio y la continuación de esta tarea, y finalizar informe de, para establecer la fecha de entrega. Por supuesto, dentro de la tarea informe habrá subtareas como introducción, apartado 1, bibliografía, etc. Pero esas prefiero anotarlas en otra hoja aparte y simplemente ir tachándolas cuando estén completadas. Al final no necesito saber cuándo he hecho cada parte del informe, pero quizás sí que me interesa saber cuánto tiempo he empleado en su totalidad, y eso lo consigo solo con las 2 tareas mencionadas anteriormente. Por último, los eventos que son muy concretos, es decir, eventos extraordinarios, como reuniones, exámenes, etc., los anoto en el registro mensual. Así, puedo verlos de un simple vistazo y no se camuflan entre la marabunta de tareas diarias. Y tras acabar la jornada laboral o de estudios y haber replanificado y completado nuestra lista de tareas, solo queda disfrutar del tiempo libre. Si quieres seguir viendo vídeos sobre planificación y organización, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.